La votación terminó, pero el verdadero impacto empezó justo después, cuando se anunció que la reforma electoral impulsada por Claudia Sheinbaum no había alcanzado la mayoría calificada. Lo que se hundió no fue solo una iniciativa legislativa. Lo que quedó expuesto fue una grieta política mucho más peligrosa. La presidenta había llevado al Congreso una de sus apuestas más delicadas y, en el momento decisivo, no solo enfrentó a la oposición tradicional, sino también a sectores de la propia coalición que debían sostenerla. Ese detalle cambia toda la lectura, porque Morena votó a favor, pero el Partido Verde y el Partido del Trabajo, aliados históricos del bloque oficialista, votaron mayoritariamente en contra. Y esa decisión fue decisiva para sepultar la propuesta. En política, una derrota causada por tus adversarios es un problema, pero una derrota facilitada por tus aliados es una advertencia. La reforma no era menor. Planteaba cambios en 11 artículos constitucionales. Incluía recortes al financiamiento de los partidos, ajustes en remuneraciones y estructura del INE y de los organismos electorales, reducción del número de senadores, modificaciones en la integración de diputados, menos tiempo de campañas en radio y televisión y una prohibición explícita del uso de recursos ilícitos. Desde el discurso oficial, Claudia Sheinbaum estaba empujando una idea simple y poderosa: elecciones más baratas, menos privilegios y un sistema menos costoso para el Estado. Pero la oposición respondió con una acusación todavía más potente. No debatió solo el contenido, le puso una etiqueta. La llamó Ley Maduro. Con ese nombre, PAN y PRI intentaron fijar una idea en la opinión pública que la reforma no buscaba ahorrar, sino debilitar al árbitro electoral, reducir contrapesos y abrir la puerta a una concentración mayor de poder. Y cuando esa narrativa empezó a circular, el costo político del proyecto cambió de inmediato. Ahí aparece el verdadero centro de esta historia. No se trata solo de una reforma rechazada, se trata de una prueba de fuerza de Claudia Sheinbaum. Porque después del golpe, Morena no habló de retroceso, habló de plan B. Ricardo Monreal lo dijo con claridad: la batalla no terminaba con el fracaso constitucional. Si no podían cambiar la Constitución, intentarían avanzar por la vía de leyes secundarias. Eso revela algo crucial sobre Sheinbaum. No está jugando a resistir, está jugando a reconfigurar. Precisamente por eso, esta derrota legislativa puede convertirse en el inicio de un conflicto político todavía más grande. Porque cuando una presidenta pierde una votación así, lo importante no es solo lo que cayó. Lo importante es qué decide hacer inmediatamente después. Para entender por qué la reforma electoral de Claudia Sheinbaum detonó una reacción tan intensa dentro del Congreso, hay que mirar primero el tablero político completo, porque esta iniciativa no apareció en el vacío. Llegó en un momento en el que el equilibrio de poder dentro del sistema político mexicano está atravesando una transformación profunda. Durante años, el Instituto Nacional Electoral, el INE, ha sido uno de los pilares del sistema democrático del país. Desde la transición política de finales del siglo XX, su función ha sido actuar como árbitro independiente, responsable de organizar elecciones y garantizar que ningún gobierno controle el proceso electoral. Ese estatus convirtió al INE en una institución poderosa, pero también en un símbolo. Para sectores de la oposición, el instituto representa una barrera contra cualquier intento de concentración de poder. Para muchos, dentro del movimiento político que hoy gobierna México, en cambio, el INE se transformó con el tiempo en una estructura costosa, burocrática y según ellos, excesivamente protegida por privilegios. Ahí aparece uno de los ejes del discurso político que Claudia Sheinbaum heredó del proyecto político que la llevó al poder, la idea de que el sistema electoral mexicano se volvió demasiado caro. Desde esa perspectiva, la reforma electoral que presentó la presidenta buscaba atacar varios puntos sensibles: reducir el financiamiento a los partidos políticos, disminuir el número de legisladores,
recortar gastos administrativos del aparato electoral. En términos narrativos, el mensaje era claro: menos dinero para la política, más eficiencia institucional. Pero en política, el contenido de una reforma nunca es lo único que importa. Lo que realmente define su destino es cómo la interpretan los actores que se sienten afectados por ella. Y en este caso, la oposición interpretó la propuesta de forma completamente distinta. Para figuras del PAN y del PRI, como Ricardo Anaya, Jorge Romero o Alejandro Moreno, el problema no era el ahorro presupuestal. El problema era el impacto institucional. Según su lectura, reducir la estructura del INE podía debilitar su capacidad operativa, y modificar el equilibrio del sistema electoral podía abrir la puerta a un modelo donde el poder político tuviera más influencia sobre el árbitro electoral. Esa interpretación permitió a la oposición construir una narrativa muy eficaz. No hablaban de ajustes administrativos, hablaban de riesgos para la democracia. Y cuando ese marco discursivo se instaló en el debate público, el clima político dentro del Congreso empezó a tensarse rápidamente. Sin embargo, el dato más delicado no estaba en la oposición, estaba dentro del propio bloque gobernante. Porque Morena no gobierna solo. Su mayoría parlamentaria depende de alianzas. El Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo han sido socios fundamentales para sostener el poder legislativo del oficialismo durante años. Esa coalición permitió aprobar reformas clave y mantener estabilidad política dentro del Congreso. Pero esta vez ocurrió algo diferente. El coordinador del Partido Verde, Carlos Puente, dejó claro que su partido seguía respaldando políticamente a la presidenta. Incluso reiteró que consideraban a Claudia Sheinbaum la persona adecuada para conducir el país. Sin embargo, introdujo un matiz importante. Apoyar a la presidenta no significaba apoyar automáticamente cada una de sus iniciativas. Esa frase es más significativa de lo que parece, porque en un sistema presidencial fuerte, la cohesión de la coalición gobernante suele ser uno de los pilares de la estabilidad política. Cuando los aliados comienzan a marcar distancia en una votación clave, el mensaje que se envía al resto del sistema es que la disciplina política está empezando a aflojarse. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en la votación. Aunque algunos diputados del Partido Verde y uno del Partido del Trabajo votaron a favor, la mayoría de esas bancadas optó por rechazar la reforma. ¿Y ese movimiento fue suficiente para cambiar el resultado final? De pronto, la iniciativa de Claudia Sheinbaum dejó de ser solo un enfrentamiento con la oposición. Se convirtió también en una negociación interna dentro de su propio bloque político. Y ese es el verdadero punto crítico del momento. Porque cuando un proyecto presidencial encuentra resistencia incluso dentro de su coalición, la pregunta ya no es solo si la reforma es viable. La pregunta pasa a ser ¿qué estrategia adoptará la presidenta para mantener el control político de su agenda? La derrota legislativa cerró una puerta, pero también abrió otra, porque el equipo de Morena ya empezó a hablar de una alternativa, el llamado Plan B, un camino que podría permitir cambios importantes sin necesidad de reformar la Constitución. Y ahí es donde el conflicto político empieza a entrar en una fase completamente distinta. La votación en el Congreso dejó algo claro: la reforma constitucional estaba muerta, al menos por ahora. Pero en política, una derrota parlamentaria no siempre significa el final de una estrategia. A veces es simplemente el momento en que comienza la segunda fase. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Claudia Sheinbaum. Apenas se confirmó que la reforma electoral no había alcanzado la mayoría calificada. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, tomó la palabra y envió un mensaje directo tanto a la oposición como a los aliados inquietos. No habría retirada. En lugar de abandonar el proyecto, Morena anunció que comenzaría a construir un plan B. La lógica era clara. La reforma constitucional quedaba congelada durante un año debido al bloqueo legislativo. Pero no todos los cambios que buscaba el gobierno requerían modificar la Constitución. Algunos podían impulsarse mediante reformas a leyes secundarias, particularmente
a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ese camino no exige mayoría calificada, solo necesita mayoría simple. Y Morena sí tiene esa fuerza en el Congreso. El anuncio cambió inmediatamente el tono del conflicto político, porque si la oposición había celebrado el rechazo de la reforma constitucional como una victoria democrática, el Plan B sugería que la batalla apenas estaba comenzando. La pregunta entonces se volvió inevitable. ¿Qué incluía exactamente ese Plan B? Las primeras pistas apuntaban a una serie de modificaciones dirigidas principalmente al funcionamiento del aparato electoral. Entre ellas, reducir la estructura administrativa del INE, ajustar sus costos operativos, modificar algunos procedimientos electorales. También se discutía permitir al propio instituto designar o remover consejeros dentro de ciertos márgenes administrativos, así como alterar algunos mecanismos de conteo electoral para acelerar la entrega de resultados. Uno de los cambios más polémicos que empezó a circular era la posible eliminación del programa de resultados electorales preliminares, el PREP, uno de los sistemas más visibles durante las noches electorales en México. En su lugar, se planteaba adelantar los cómputos distritales para acelerar la confirmación oficial de resultados. Para los aliados del gobierno, estas modificaciones respondían a una lógica de eficiencia, menos estructura, menos gasto, resultados más rápidos. Pero para la oposición, el Plan B encendió nuevas alarmas. Si la reforma constitucional había sido vista como un intento de modificar las reglas del sistema electoral, el Plan B era interpretado como un intento de rediseñar el funcionamiento interno del árbitro electoral sin pasar por el filtro constitucional. Ese punto elevó inmediatamente la tensión política, porque ahora el conflicto ya no se limitaba al Congreso. Empezaba a proyectarse hacia otros actores institucionales. Si las leyes secundarias alteraban aspectos clave del sistema electoral, era casi inevitable que terminaran enfrentando desafíos judiciales ante la Suprema Corte. Y eso abría la posibilidad de un nuevo frente político, el choque entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Pero en medio de ese escenario aparece otro elemento que complica aún más el tablero. Mientras el debate sobre la reforma electoral ocupaba el centro de la discusión política, el gobierno de Claudia Sheinbaum estaba moviendo fichas en otro terreno completamente distinto, el espacio digital. México firmó un acuerdo con gigantes tecnológicos como Google, Meta y TikTok para combatir la violencia digital y el ciberacoso, un fenómeno que afecta a millones de usuarios en el país. Los datos son contundentes. Casi 19 millones de personas han sufrido ciberacoso en los últimos años. Más de 10 millones de mujeres han enfrentado insinuaciones sexuales o exposición de contenido íntimo sin consentimiento. Y millones de hombres reciben amenazas o provocaciones en redes. El acuerdo contempla 17 medidas concretas, que incluyen campañas de prevención, herramientas de reporte más visibles, protocolos rápidos para eliminar contenido violento y mecanismos de apoyo para las denuncias. Pero incluso en ese terreno apareció un conflicto inesperado. La red social X, propiedad de Elon Musk, no participó en las reuniones ni firmó el acuerdo. Y en medio de esa ausencia surgió una acusación delicada. Se recordó que desde esa plataforma se difundieron ataques que vinculaban falsamente a la presidenta con el narcotráfico. Sheinbaum decidió no responder con una demanda por ahora, pero dejó abierta la puerta a reconsiderarlo si los ataques continúan. Así, mientras la batalla electoral entra en una nueva fase legislativa, el gobierno también empieza a disputar otro terreno, el control del debate digital, dos frentes distintos, pero conectados por una misma pregunta. ¿Qué tipo de poder está tratando de construir Claudia Sheinbaum? La respuesta empieza a aparecer cuando analizamos con más detalle la lógica estratégica detrás de sus movimientos. Y eso nos lleva directamente al corazón de esta historia. Cuando una reforma presidencial fracasa en el Congreso, hay dos formas de interpretar lo que ocurre después. Una lectura dice que el gobierno retrocede. La otra sugiere algo más complejo, que el gobierno ajusta su estrategia sin abandonar el objetivo.
En el caso de Claudia Sheinbaum, la evidencia apunta claramente hacia la segunda opción, porque si se observa la secuencia completa de eventos, el rechazo de la reforma electoral no detuvo la agenda política del gobierno. En realidad, obligó a replantear la forma de avanzar. Y ahí aparece la lógica del Plan B. Desde el punto de vista estratégico, esta maniobra tiene varias ventajas. Primero, evita el bloqueo constitucional que impide presentar la misma reforma durante un año. Segundo, permite mantener el tema electoral en el centro del debate político. Y tercero, obliga a la oposición a reaccionar constantemente a nuevas propuestas. En política, esa dinámica es crucial. Quien impone el ritmo del debate suele tener ventaja. Pero el cálculo de Sheinbaum no se limita a la arena legislativa. También tiene una dimensión narrativa. Durante los últimos años, una parte importante del discurso político del movimiento gobernante ha girado alrededor de una idea muy específica. El sistema político mexicano está lleno de estructuras costosas que deben reformarse. Dentro de ese marco, el INE se convirtió en uno de los símbolos principales del debate. Para los críticos del instituto, el problema no es la existencia de un árbitro electoral independiente. El problema es el tamaño de la institución, su presupuesto y la percepción de que mantiene privilegios administrativos que no siempre se traducen en mayor eficiencia democrática. La reforma electoral buscaba atacar precisamente ese punto. Pero cuando la oposición logró instalar la narrativa de que el proyecto representaba una amenaza para la democracia, el terreno político cambió. El debate dejó de centrarse en los costos del sistema electoral y pasó a enfocarse en la autonomía del árbitro electoral. Ese cambio discursivo obligó al gobierno a ajustar su enfoque. En lugar de defender una reforma constitucional amplia, el Plan B permite avanzar en modificaciones más específicas, que pueden presentarse como ajustes técnicos y administrativos. Desde la perspectiva estratégica, eso reduce el costo político inmediato, pero también genera otro tipo de tensión, porque cualquier modificación al funcionamiento del sistema electoral en México es inevitablemente interpretada como una disputa por el equilibrio de poder. Y en un sistema donde las elecciones son el mecanismo central de legitimidad política, ese equilibrio es extremadamente sensible. Por eso la oposición ya anticipa su siguiente movimiento. Si el Plan B modifica aspectos clave de la legislación electoral, los partidos opositores probablemente acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar las reformas. Ese escenario trasladaría el conflicto político desde el Congreso hacia el Poder Judicial. Y cuando una disputa institucional alcanza ese nivel, el impacto político suele multiplicarse. Pero hay otro elemento que revela la amplitud del cálculo político del gobierno. Mientras el Congreso debatía la reforma electoral, el equipo de Claudia Sheinbaum avanzaba en otro frente: el control del espacio digital. El acuerdo firmado con Google, Meta y TikTok para combatir la violencia digital no es solo una política pública aislada, también forma parte de una discusión mucho más amplia sobre el papel de las plataformas tecnológicas en la política contemporánea. Las redes sociales se han convertido en uno de los campos de batalla más importantes de la política moderna. Ahí se construyen narrativas, ahí se difunden acusaciones, y ahí se libran campañas de desprestigio. En México, los datos sobre ciberacoso muestran la magnitud del problema. Millones de personas se enfrentan a ataques digitales cada año, y muchas de esas agresiones se dirigen especialmente contra mujeres en la vida pública. En ese contexto, el acuerdo con las plataformas tecnológicas busca reforzar mecanismos de moderación, mejorar los sistemas de reporte y acelerar la eliminación de contenidos violentos. Pero incluso esa política abre un debate delicado. ¿Dónde termina la libertad de expresión y dónde comienza la agresión sistemática? Esa pregunta es especialmente sensible cuando las críticas en redes sociales apuntan directamente a figuras políticas. La polémica alrededor de Elon Musk y la plataforma X ilustra bien esa tensión. Desde ese espacio se difundieron ataques que vinculaban falsamente a la presidenta con el narcotráfico,
Hasta ahora, Sheinbaum ha decidido no iniciar acciones legales, pero dejó claro que esa decisión podría cambiar si las acusaciones continúan. Ese detalle revela algo importante sobre su estrategia. La presidenta no solo está intentando reformar el sistema político formal, también está tratando de redefinir las reglas del debate político digital, dos frentes distintos, pero parte de un mismo proyecto político. Y la gran pregunta ahora es, ¿qué consecuencias tendrá esta combinación de reformas? Conflictos institucionales y disputas narrativas. Porque cuando una reforma electoral se convierte en el centro de una batalla política tan amplia, el resultado no se limita a una votación legislativa. El resultado puede alterar todo el equilibrio político del país. Después del rechazo de la reforma electoral, el tablero político mexicano entró en una fase mucho más incierta, porque en política, una derrota legislativa rara vez es un evento aislado. Casi siempre es el inicio de una cadena de reacciones. Y eso es exactamente lo que empieza a ocurrir alrededor de Claudia Sheinbaum. El primer efecto inmediato fue la reconfiguración de la relación con sus propios aliados. El voto del Partido Verde y del Partido del Trabajo dejó una señal clara dentro del Congreso: la coalición que sostiene al gobierno sigue existiendo, pero ya no opera con la misma disciplina automática. Eso no significa ruptura, pero sí significa negociación. A partir de ahora, cada iniciativa importante requerirá un trabajo político mucho más fino para mantener cohesionada a la alianza legislativa. Y ese tipo de negociación consume tiempo, capital político y capacidad de liderazgo. En otras palabras, la derrota obliga al gobierno a recalibrar su forma de gobernar, pero ese es solo el primer nivel de impacto. El segundo efecto ocurre en el terreno de la narrativa pública. Durante el debate de la reforma, la oposición logró instalar una idea muy poderosa que modificar el sistema electoral podía poner en riesgo la autonomía del árbitro democrático. Ese mensaje no solo funcionó dentro del Congreso, también empezó a circular con fuerza en medios de comunicación, redes sociales y espacios de análisis político. Y cuando una narrativa política logra expandirse así, cambiarla se vuelve mucho más difícil. Por eso, la estrategia del gobierno ahora parece orientarse a algo distinto: fragmentar el debate. En lugar de una gran reforma constitucional que concentre toda la atención, el Plan B permite avanzar con modificaciones más pequeñas, presentadas como ajustes técnicos. Desde el punto de vista estratégico, ese enfoque reduce la intensidad del conflicto en cada movimiento individual, pero al mismo tiempo mantiene viva la posibilidad de cambiar gradualmente aspectos importantes del sistema electoral. Ese tipo de estrategia es común en la política contemporánea. No se trata de un solo gran cambio, se trata de muchos cambios pequeños que, acumulados, producen una transformación mayor. Sin embargo, ese camino también tiene riesgos, porque cada modificación legal puede convertirse en un nuevo frente de batalla judicial. Y si las reformas llegan a la Suprema Corte, el conflicto político podría trasladarse a una arena aún más compleja: el enfrentamiento entre poderes del Estado. Ese escenario abriría debates sobre la constitucionalidad de las reformas, sobre el alcance del poder legislativo y sobre los límites del Ejecutivo para rediseñar el sistema electoral. Pero mientras ese posible conflicto institucional toma forma, el gobierno de Sheinbaum también enfrenta otra presión creciente: el entorno digital y mediático. Las redes sociales se han convertido en uno de los principales espacios donde se construyen percepciones políticas. Y en ese terreno, la polarización suele amplificarse rápidamente. Las acusaciones difundidas en plataformas digitales, las campañas de ataques coordinados y las narrativas virales pueden alterar el clima político en cuestión de horas. Por eso el acuerdo con empresas tecnológicas para combatir la violencia digital adquiere un significado estratégico. No solo busca proteger a los usuarios de ataques en línea, también intenta establecer nuevas reglas para la interacción entre política y plataformas digitales. Sin embargo, incluso esa iniciativa enfrenta límites claros. La ausencia de la plataforma X en el acuerdo demuestra que el gobierno no controla completamente ese espacio.
Y mientras algunas empresas tecnológicas aceptan cooperar con las autoridades, otras prefieren mantenerse al margen. Eso significa que el campo de batalla digital seguirá siendo impredecible. Y en política, la incertidumbre siempre favorece a quienes saben adaptarse más rápido. Ahí aparece nuevamente la figura central de esta historia. Claudia Sheinbaum enfrenta ahora un escenario donde cada movimiento será observado con mayor atención. La derrota de la reforma electoral no cerró el conflicto. En realidad, lo amplió. Porque ahora el debate ya no gira solo en torno a una iniciativa legislativa. Gira en torno a la dirección futura del sistema político mexicano. Y en ese proceso, cada decisión que tome la presidenta puede redefinir el equilibrio entre instituciones, partidos y sociedad. Lo que parecía una votación más en el Congreso se está transformando en algo mucho más grande. Una disputa sobre cómo se reorganiza el poder en México. Y esa disputa todavía está lejos de terminar. Al final, la votación en el Congreso dejó una imagen que resume perfectamente el momento político que vive México. Una presidenta con una agenda ambiciosa. Una oposición decidida a bloquear cualquier cambio estructural en el sistema electoral. Y una coalición gobernante que, por primera vez en esta reforma, mostró grietas visibles. Pero en política, las derrotas inmediatas no siempre determinan el resultado final. Porque lo que realmente define el rumbo de un proyecto político es cómo responde el liderazgo después del golpe. Y hasta ahora, Claudia Sheinbaum ha dejado claro que no piensa abandonar el terreno. El anuncio del Plan B fue la primera señal. No se trataba de insistir con la misma reforma constitucional. Se trataba de cambiar el camino. En lugar de un gran rediseño institucional aprobado de una sola vez, la estrategia parece orientarse hacia modificaciones graduales que puedan avanzar dentro del marco legal existente. Ese tipo de estrategia tiene un objetivo claro: mantener viva la discusión sobre el sistema electoral, porque mientras el debate continúe, el gobierno puede seguir posicionando su argumento principal, que el modelo electoral mexicano necesita cambios para ser más eficiente y menos costoso. Pero al mismo tiempo, cada nuevo movimiento abrirá nuevas resistencias. La oposición seguirá defendiendo la autonomía del INE. Los aliados del gobierno exigirán mayor negociación antes de respaldar reformas sensibles. Y el Poder Judicial podría convertirse en el árbitro final de cualquier cambio legal. En otras palabras, la disputa apenas está entrando en su fase más compleja. Y mientras tanto, el terreno digital añade otra capa al conflicto político. Las redes sociales seguirán amplificando críticas, acusaciones y campañas de presión. Las plataformas tecnológicas seguirán siendo un campo donde se libra parte de la batalla narrativa. Eso significa que el liderazgo político ahora se mide en múltiples frentes al mismo tiempo: institucional, legislativo, judicial y digital. En ese escenario, el futuro de esta historia dependerá de una pregunta clave. ¿Podrá Claudia Sheinbaum transformar una derrota legislativa en el punto de partida de una estrategia política más amplia? Porque en la historia política de México, muchas reformas importantes no comenzaron con victorias claras. Comenzaron con conflictos, resistencias y negociaciones que terminaron redefiniendo el equilibrio del poder. Por ahora, el episodio de la reforma electoral deja una conclusión provisional. El proyecto político de la presidenta ha encontrado su primera gran prueba dentro del Congreso. Y la manera en que responda a este desafío podría determinar no solo el destino de una reforma, podría determinar cómo evoluciona el sistema político mexicano en los próximos años. Si este análisis te ayudó a entender mejor lo que realmente está ocurriendo detrás de esta batalla política, cuéntame en los comentarios qué opinas sobre el futuro de esta reforma y hacia dónde crees que se moverá el tablero político en México. Porque esta historia todavía no ha terminado.